7. Andrés acababa de cumplir 19 años. Hacía más de 3 que trabajaba como carretero para don Laureano. Mucho tiempo hacía que su deuda de 25 pesos había sido saldada y que recibía su salario en efectivo. Sus salarios no le eran pagados puntualmente cada mes como debería de haber sido. Don Laureano le pagaba cuando quería y cuando juzgaba que la erogación no perjudicaría su negocio. Andrés había llegado a ser un excelente carretero. Conocía el camino de Arriaga a Balún-Canán, tan bien que podía viajar por él en la noche más oscura sin olvidarse de salvar ni un solo bache. Conocía todas las piedras, declives y cunetas. Sabía exactamente las pulgadas de profundidad que tenía cada río que había necesidad de cruzar, a mediados de junio o de septiembre. Los vados cambian de posición de acuerdo con la lluvia. Durante los días lluviosos hay necesidad de hacer algún alto de varias horas, tal vez de mediodía o de un día en la margen del río, hasta que el agua haya tomado su curso y la carreta pueda cruzar sin que la carga se moje. Conocía todos los altos del camino por los nombres que le habían dado los primeros carreteros que pasaron en aquellos lugares 200 años antes. Conocía los trechos de la pradera que se podían encontrar a lo largo del camino, el valor alimenticio de sus pastos y la cantidad de bueyes que podían pastar en ellos. Conocía todos los ranchos, todos los jacales de indios y las gentes que los habitaban. Había aprendido también a cargar de la mejor manera, a manejar las bestias en la forma más apropiada para obtener de ellas mayor rendimiento y a reparar una rueda o un eje tan bien como cualquiera otro de los carreteros. No importaba lo que pudiera ocurrir en el camino, él nunca se sentía embarazado, aun cuando se hallara solo. Ya en muchas ocasiones había viajado como encargado de una pequeña caravana, sin que don Laureano tuviera crítica alguna que hacer sobre él o sobre su trabajo. En la mayoría de los casos lo había hecho mejor que lo que su patrón esperaba. Ello había tenido por consecuencia que don Laureano le aumentara el sueldo a 40 centavos diarios, 12 pesos al mes, y resultaba esta una buena suma comparada con los 4 o 5 pesos mensuales que ganan los peones que trabajan en los ingenios azucareros, en las refinerías y en las destilerías, en la industria del henequén y en los bosques cortando pinos, a quienes solía ver en el camino trabajando 16 horas diarias y viendo cómo sus familiares vivían más miserablemente que las bestias. Su vida podía ser tan dura como la de ellos, pero era libre. Él y sus camaradas no estaban sujetos a horas fijas. Trabajaban duramente, pero no en las condiciones de aquellos pobres peones medio muertos de hambre de las haciendas en las que los productores del suelo eran industrializados. Una vez que su carga se hallaba bien asegurada, la carreta en buenas condiciones y los bueyes descansados, el camino era fácil. Podía sentarse horas enteras en su carreta a soñar y contemplar la belleza del escenario que lo rodeaba. Los bueyes, veteranos del camino, lo conocían palmo a palmo, tan bien como los carreteros, cosa natural, ya que eternamente llevaban los ojos y la nariz pegados al suelo, y los bueyes experimentados no son tan estúpidos como pudiera creerse por la forma despectiva en la que la gente emplea el término buey. Su paso es lento, pero es el mismo siempre, ya sea que la carreta arribe a su destino al día siguiente o en una semana, después de su partida. Hay tiempo suficiente, y ellos lo toman tanto para trabajar como para pastar. Tal vez saben que nunca pasarán de bueyes, obligados a tirar de una carreta en tanto puedan sostenerse sobre las patas. Aquellos eran buenos filósofos y sabían que su destino sería el mismo afanándose o no. Aquellos bueyes no eran tan estúpidos, conocían el camino y no daban un paso más allá de lo que sus fuerzas les permitían. Tampoco se dejaban ir ciegamente, inspeccionaban cada palmo del camino y hasta donde la carreta se los permitía. Evitaban todos los baches, piedras y raíces salientes que no
no hacían esto por amor a sus conductores, sino por conveniencia propia. Así, su tarea era menos pesada y podían llegar con mayor rapidez al sitio de descanso. En esto consistía todo el saber de los bueyes, y con ello les bastaba, pues no había manera de persuadirlos de que si trabajaban eficazmente obtendrían el bastón de mariscal y se tornarían elegantes generales. Pero, haciendo su tarea liviana, lograban al mismo tiempo hacer menos duro el trabajo de sus conductores. Los carreteros que llevaban uncidos a sus carretas bueyes experimentados podían soñar y dormitar cuanto desearan. Todo buen carretero procuraba conocer a fondo la capacidad de los bueyes y elegía los mejores para los viajes. El encargado de una caravana tenía que vigilar todas las carretas. Tomaba el primer lugar. El segundo pertenecía al carretero con mayor antigüedad en el servicio, y después seguían los demás. Los viejos carreteros habían aconsejado a Andrés sobre la forma de cambiar los bueyes de su carreta por otros mejores durante el camino. Por una serie de circunstancias, muchos mejoran, en tanto que otros empeoran una vez que la marcha se haya iniciado. Ellos no se asemejan mucho a los hombres en su naturaleza, capacidad y mañas. Algunos bueyes tiran bien durante los primeros 50 kilómetros, al cabo de los cuales decaen. Otros mejoran con el trabajo y parecen adquirir nueva fuerza con cada día de marcha. Algunos parecían volar cuando atravesaban caminos terregosos, pantanos, y parecían deleitarse en los caminos llenos de piedras y baches, como si recorrieran el camino que conduce al paraíso de los bueyes. Andrés poseía la marrullería innata de su raza vencida, y como los peones, que desde su juventud confiaban solo en su astucia para poder vivir como individuos y como raza, en los conflictos con sus amos no abandonan su marrullería por pequeñas consideraciones éticas. Cuando el látigo suena a nuestras espaldas, seguramente recibiremos el golpe, y si no es posible devolverlo porque el amo está listo para matar al atrevimiento como un perro, no queda más remedio que encogerse y enroscarse como una culebra para evitarlo, o cuando menos para soportarlo si llega. El hombre más listo entre los soldados y demás esclavos resulta ser el más mañoso. Andrés debía los pequeños aumentos en su salario a las mañas que daba. Nunca se paga al trabajador por lo que hace en realidad, sino por lo que aparenta ser ante los ojos del amo. No tenía la culpa de haberse desmoralizado. Los únicos responsables eran ellos quienes le pagaban un salario mínimo que apenas le permitía vivir. Don Laureano acompañó durante todo un día de viaje una gran caravana de carretas, porque llevaba el mismo camino. Los bueyes de una de las carretas se negaban a tirar, se devolvían y hacían cuanto esfuerzo estaba a su alcance por desuncirse. El encargado y todos los conductores trataron en vano de que avanzaran. Don Laureano lo intentó, pero también fracasó. La carreta detenía el paso de toda la caravana. Don Laureano dijo que vendería los bueyes a un amigo suyo, ya que de nada servían. Mientras la caravana se hallaba detenida a causa de aquellos animales, a los que rodeaban todos los carreteros haciendo sugestiones que a nada conducían, Andrés se aproximó y trató de obligar a los bueyes a tirar, pero estos dieron algunos pasos y se rehusaron nuevamente. «Yo creo que algo le ocurre a los bueyes», dijo. «¿Tú?», exclamó el encargado. «¿Vas a ser tú quien le diga a un viejo carretero como yo, que se ha molido los huesos en el camino desde que vio la primera luz, lo que ocurre? ¿Tú que estás en pañales?». Don Laureano se quedó parado sin intervenir en la réplica. Pero Andrés no se desconcertaba fácilmente y dijo con calma: «El yugo debe estar muy apretado, o hay alguna correa que se ha torcido y les lastima». Y sin esperar a que el encargado diera su opinión, se aplicó a desatar las correas. Don Laureano se sentó al borde del camino y encendió otro cigarro. Sin interesarse demasiado, observó lo que Andrés hacía. Tan pronto como hubo aflojado y suavizado las correas con todo cuidado, volvió a uncir a los bueyes.
A estos no les gusta que se les apriete mucho, dijo. Lucio tiene poco tiempo con nosotros y no conoce bien a los animales. Él no tiene la culpa. Diciendo esto, revelaba que toda culpa relevaba de toda culpa a su camarada, Lucio, evitándole así la reprimenda, pues de otro modo don Laureano o el encargado le habían reñido por la mala forma de uncir a los animales, mientras aflojaba el yugo. Andrés se había colocado en posición tal que los movimientos de sus brazos y de sus manos no permitían ver lo que realmente hacía, y ni don Laureano, ni el encargado, ni ninguno de ellos allí que se encontraban allí pudieron darse cuenta de su triquiñuela. La noche anterior había hecho algunas cuñitas aguzadas de madera y por la mañana temprano, cuando los bueyes fueron uncidos, se había dado maña para colocárselas debajo de las correas. Durante la primera media hora de camino, los animales no se sintieron mal y caminaron como lo hacían usualmente, pero cuando salió el sol y se sintió el calor, las correas empezaron a apretarles, las cuñas se les hundieron en la piel de la cabeza, cada kilómetro que recorrían la molestia aumentaba, y cuando se hubieron clavado profundamente, el tormento fue insoportable y los bueyes parecían enloquecidos. Andrés sabía muy bien que esas triquiñuelas se ponían en práctica cuando los carreteros deseaban divertirse, solo que generalmente se torcían las correas, las que se clavaban rápidamente, ocasionando que los bueyes se rehusaran a tirar. Cuando el carretero se daba cuenta de lo que ocurría, desuncía a los bueyes, arreglaba las correas, los volvía a uncir y todo estaba arreglado. Era la única mala pasada que solían jugar a los novatos para hacerlos trabajar el doble y reírse de ellos. Pero la triquiñuela con las cuñas de madera era invención de Andrés. Obraban lentamente y no era fácil de sospechar. Ni el más viejo ni el más hábil de los carreteros hubiera podido explicarse por qué los bueyes, habiendo iniciado la marcha, empezaron a fallar poco a poco hasta negarse en absoluto a proseguir. Cuando Andrés los hubo uncido y atado el yugo a las lanzas, los arreó y empezaron a tirar gustosamente como un par de caballos jóvenes. El viejo encargado reflexionó y decidió tratar a Andrés en el futuro como un carretero experimentado, cuya amistad era conveniente cultivar. Don Laureano se asombró como los demás, aun cuando sabía bien poco del trabajo de los carreteros, y si hubiera tenido necesidad de conducir una caravana de carretas de Arriaga a Soctón, no cabe duda que habría llegado antes de que este siglo terminara. Cuando la caravana emprendió la marcha nuevamente, don Laureano halló la oportunidad para quedar junto a Andrés y le dijo: «Oye, muchacho, de ahora en adelante ganarás 3 reales diarios. Conoces bien tu trabajo y te mereces tus 38 centavos». Andrés debía su segundo aumento a otra jugarreta. Durante los años de carretero se había dado perfecta cuenta de que nunca sería recompensado por trabajar dura y eficazmente. Su trabajo no se estimaba mucho. Necesitaba hacerse interesante y lograr que su patrón le aumentara el salario, temiendo la pérdida de un buen conductor que conocía el manejo de los bueyes mejor que el viejo encargado. Andrés había tenido que trabajar duramente más de 4 meses para pagar la deuda de 25 pesos que su amo anterior había contraído con el actual. Durante esos 4 meses había tenido la necesidad de comprar 4 camisas, 3 pantalones, 3 calzones, un sombrero de petate, un zarape nuevo y una blusa de cálico. La ropa de los carreteros se destruía como si la lavaran en ácido sulfúrico. Resultaba que los bultos siempre tenían clavos o astillas salientes que se enganchaban a las camisas o al calzón y los convertían en harapos. Los aguaceros que les sorprendían en el camino empapaban las ropas, se secaban rápidamente debido al calor del trópico, cosa que ocasionaba que las telas se desgastaran hasta caer en pedazos. Las ramas espinosas que rodeaban el camino les causaban desgarraduras, y por cuidadoso que fuera él a manejar los bultos, nunca podía evitar que las ropas se desgarraran. Durante los viajes, el carretero tiene necesidad, de vez en cuando,
se toma un comiteco cuando tiene frío y sus ropas mojadas tardan en secarse. A veces compra algunos limones para hacer agua fresca o un paquete de cigarrillos, mangos y un pedazo de queso para variar un poco su ración. Alguna vez también, cuando pasaban por los pueblos en día de tianguis o de fiesta, gustaban de sumarse a ellas para divertirse un poco y compraban un órgano de boca o una guitarra barata para alegrarse durante las noches tristes tocando junto a las fogatas. También necesitaban comprar jabón, hacerse cortar el pelo y comprar una botella de creolina para curar a las bestias cuando la que tenían se rompía. En cuanto a zapatos para proteger sus pies de las piedras y de millones de espinas del camino, no podían ni siquiera pensar en ellos y se sentían felices cuando les era dado conseguir un par de huaraches. Por cuidadosos y ahorrativos que fueran, siempre estaban en deuda con el patrón, porque era el único hombre sobre la faz de la tierra que les abría crédito. Todos los artículos que necesitaban, tales como camisas, calzones y zarapes, tenían que comprárselos porque ningún otro comerciante se los fiaría, y el amo fijaba los precios a todas las mercancías que les vendía. Los anticipos a cuenta de salarios son deudas, y mientras un carretero esté en deuda con su amo, no podrá dejar el servicio. Si lo intenta, la policía se encargará de aprenderlo y los gastos causados por la aprehensión serán cargados a su cuenta. El carretero no es ningún peón esclavizado en una hacienda. Él es libre, solamente tiene obligación de pagar a su amo lo que adeuda y podrá ir a donde le plazca. El mundo entero y cuanto produce es suyo. Nadie le obliga a adquirir deudas, ni la ley ni el Estado. Es absolutamente libre para adquirirlas o no. Si él no cuida su libertad, ni su amo, ni el Estado, ni el gobierno serán responsables. Y si no amasa capital suficiente para convertirse en agente propietario de fábrica o finquero, ello se deberá únicamente a que nunca adquirió el hábito del ahorro. Todos tienen tienen el camino abierto para convertirse en banqueros. Si el proletario no llega a banquero, culpa es de su falta de economía. El sistema capitalista es un mito inventado por los agitadores y los anarquistas para encender la llama de una revolución mundial y poderse echar sobre los banqueros y las perfumadas hijas de los directores del banco. Ahorra, proletariado, y podrás adquirir tu primer banco, que te encuentres a la vuelta de la esquina sin causar trastornos con una revolución mundial. Mientras trabajaba para pagar la deuda de 25 pesos, había adquirido una nueva de 42, que don Laureano le había prestado, parte en mercancías y parte en efectivo. Después de servir a su amo bien y honestamente, con humildad y sumisión cristiana, durante 3 años su deuda se había elevado a 94 pesos. Un matemático hubiera podido decirle en 2 minutos, no aproximadamente, sino exactamente, lo que ocurría después de servir a su amo eficazmente durante 40 años. Sin duda, al cabo de ese tiempo le debería a don Laureano o al hijo de este 924 pesos con 30 centavos, aun tomando en cuenta los aumentos del salario que obtuviera, ya sea por su lealtad en el trabajo o debido a sus triquiñuelas. Andrés, como todos los carreteros, sentía compasión por los pobres peones que carecían de libertad y se hallaban atados a la finca en la que pertenecían. Y realmente había una gran diferencia entre las libertades sociales y económicas de un carretero y las de un peón en la finca. Si un carretero rodaba al abismo o era aplastado por una carreta, o corneado por un buey, embravecido o mordido por los pies desnudos por alguna serpiente, o atacado de malaria, entonces sus deudas quedaban canceladas. El patrón no se lamentaba cuando uno de sus carreteros moría en el servicio. Lo que sentía era perder el pago de la deuda. Entonces el carretero, libre ya, era debidamente recibido en el paraíso. Cuando un peón moría, el finquero no perdía un solo centavo de la deuda de aquel. El hijo mayor la heredaba, o ésta se dividía entre todos sus hijos, o entre los maridos de sus hijas. Si solo las hijas tenía,
Así, el peón no era libre ni siquiera después de su muerte. Seguía contando como peón en las personas de sus hijos, hijas o hermanos. Cuando el peón moría, el patrón requería a sus hijos o hermanas o yernos y les mostraba la nota de lo que el muerto debía. ¿Está bien?, preguntaba. Y los representantes del muerto contestaban: sí, patrón, está bien. Entonces, el patrón agregaba a la cuenta del muerto agregaba la cuenta del muerto a la del pariente más cercano. Le decía cuánto sumaba en total y le preguntaba nuevamente: ¿está bien, muchacho? Y el hombre contestaba: sí, está bien, patrón. Cuando esto quedaba concluido, el patrón abría la capilla y permitía que las mujeres de los peones entraran y colocaran ceras en el altar del santo patrón de la finca por el descanso del alma del difunto. El patrón era siempre un buen católico, que hubiera incurrido en el pecado mortal de no permitir que se encendieran ceras por la salvación de otro católico, aun cuando éste fuera solamente un pobre peón. Eso era justo. Justo como tenía que ser apoyado por la ley y el Estado, que apoyaban todas las cosas justas, porque si no, ¿para qué servía el Estado con su política, sus soldados, sus jueces y sus prisiones, sino para respaldar todo lo que es justo? Eran estas pequeñas consideraciones que llevaban a los carreteros a considerarse en un nivel social más elevado que los peones de las fincas. El mundo está lleno de justicia. Los carreteros, los peones y todos los propietarios, únicos culpables de que el mundo no haga uso de la justicia, que sería suya solo con que la pidieran. Nadie pone sobre el pecho del carretero un revólver cargado para obligarle a adquirir deudas. Nadie fuerza a alguien para que lo haga, ni el más codicioso de los finqueros obliga a sus peones a pedir prestado. Allí radica la gran libertad del proletariado, a quien nadie obliga a contraer deudas. Si los carreteros y los peones hacen uso indebido y positivamente peligroso de esa gran libertad que constituye el corazón de la divisa nacional en cada pueblo, no hay que culpar a los finqueros o a los enganchadores. Eso sería injusto. Todos los hombres, sin indiferencia, nacen dotados de voluntad propia. A todo mortal, que se les ofrecen dos caminos. Uno conduce al infierno y otro a los eternos goces del paraíso. El inventor de la frase esclavo asalariado y esclavo de las condiciones económicas debe considerarse como el anticristo, como el mismo anticristo a quienes los apóstoles dijeron: cuidado, el deber sagrado de todo pueblo bueno, justo y noble es colgar a sus falsos profetas, sentarlos en la silla eléctrica o señalarlos como fanáticos y destructores del Estado.